Nuestra radio cultural universitaria sigue conectando voces, construyendo comunidad. En este programa se pretende... Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber. Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. 3, 2, 1. Probando. Iniciamos. Esto es Radio Empréndete. Atención a quien ve y busca cosas diferentes. A ese rebelde que enfrenta riesgos, a quien cree y crea un mejor futuro. Atención tú, que eres un fuera de serie. Este es un programa para ti, donde hablaremos de innovación, emprendimiento, empresas, liderazgo, crecimiento personal y todos esos temas que serán de utilidad para despegar tu idea, tu negocio o aquello que te propusiste alcanzar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Empréndete. Les saluda Corazón Arellano y es un placer saludarlos hoy desde la cabina de Radio Universidad 100.5 de FM. Hoy vamos a abrir los micrófonos para hablar de un tema crucial para quienes operan en el comercio exterior. Por supuesto que nos acompaña aquí en el estudio nuestro compañero Adrián Ábalos Alarcón, coordinador de internacionalización. ¿Y qué les parece si para empezar, antes de entrar de lleno con nuestros invitados a quienes presentaré próximamente, escuchamos las World News y una cápsula informativa? Esto es World News, el segmento donde te presentamos las noticias que mueven al mundo y que transforman el comercio, la economía y los negocios. Europa acelera reglas para la inteligencia artificial. Europa se prepara para aprobar la fase final de su nueva ley de inteligencia artificial, un marco que pone bajo revisión gigantes como Google, Meta y OpenAI. El objetivo es claro: modelos auditables, transparentes y responsables del contenido que generan. Más países observan este movimiento como un posible estándar global ante preocupaciones sobre empleo, privacidad y procesos electorales. La inteligencia artificial ya no es solo tecnología. Es economía, ética y geopolítica. China impulsa su moneda digital como alternativa global. La competencia financiera también es tecnología. China anunció que expandirá el uso internacional del yuan digital para comercio exterior, buscando reducir la dependencia del dólar y de sistemas tradicionales como SWIFT. Si esta estrategia avanza, podría transformar la forma en que se realizan pagos internacionales y cómo se mueven inversiones en mercados emergentes, incluida América Latina. La digitalización del dinero ya es parte del nuevo mapa económico mundial. Canasta alimentaria. Mexicanos necesitan más para no caer en pobreza. Durante febrero de 2026, los mexicanos en zonas urbanas necesitaron 4,877 pesos mensuales por persona para cubrir canasta alimentaria y no alimentaria, según datos del Coneval y el INEGI. En zonas rurales, el monto fue de 3,494 pesos. Lo preocupante es que estas líneas de pobreza crecieron entre 4,5 y 4,6% anual, por encima de la inflación general de 4%. Los alimentos fueron el principal detonante. Aumentaron 6,5% en ciudades y 5,6% en el campo. A eso se le suman alzas en transporte público, educación y cuidados personales, reflejando que los bienes esenciales suben más rápido que el nivel general de precios. Esto fue una mirada clara y global a los hechos que dan forma al mundo empresarial. Continuamos con más aquí. Atención, si eres importador, contador y gente del mundo aduanero, este dato te va a interesar. En México, cada año se disparan más de 60,000 actos de fiscalización relacionados con comercio exterior. Sí, 60,000.
Y lo más loco es que más del 70% de las multas vienen de errores súper básicos en pedimentos, expedientes incompletos o procesos que alguien asumió que estaban bajo control. Tan solo en 2025, las sanciones por errores en operaciones internacionales superaron los 2.500 millones de pesos. Y adivina qué, la mayoría se pudieron evitar. ¿Cómo? Con controles simples pero bien hechos. La visita domiciliaria, la revisión de gabinete o la famosa carta invitación ya no son escenarios de película, son el pan de cada día. Si importas, exportas, facturas, declaras o firmas documentos, esto te puede pasar. Por eso, en el episodio de hoy tenemos a dos cracks en auditorías internacionales que van a contarte lo que nadie te explica en un manual. Si quieres que tu empresa no sea parte de esas estadísticas y de paso evitar multas que te quitan el sueño, quédate. Este episodio puede ahorrarte mucho estrés y mucho dinero. Y así es, pues regresamos al estudio. Estoy viendo las caras que ponen aquí nuestros invitados respecto a la temática que vamos a tratar el día de hoy. Adrián, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Claro que sí, Cori, muy buenos días, muy buenos días a toda la comunidad universitaria, emprendedora, un saludo y pues nos da mucho gusto tener el día de hoy a dos, como lo escuchábamos hace un momento, a dos cracks en materia de comercio exterior, en temas de auditoría, al maestro Salvador Álvarez y al licenciado Aníbal Ramírez. Un gusto tenerlos aquí en Radio Universidad, muchas gracias. Y pues para ponerlos en contexto, Salvador Álvarez ha sido dictaminador aduanero en distintas aduanas del país, es profesor investigador, autor de obras fundamentales como Ley Aduanera Correlacionada y el Manual de Llenado de Pedimentos, y Aníbal Ramírez, que fue jefe de Departamento de Comercio Exterior en el SAT, donde coordinó auditorías, embargos y operativos contra la evasión y revisiones de alto impacto. Entonces, como saben, pues ambos han revisado mercancías con rayos X, han levantado actas, han coordinado embargos y han capacitado a cientos de profesionales en comercio exterior. Su experiencia es de primera línea, por eso decimos que son dos cracks, y hoy vienen a este programa para explicarnos a alguien que a lo mejor nadie nos explica, pero que toda empresa necesitaría entender. Entonces, ¿qué les parece si vamos a buscar respuestas prácticas en este episodio? Vamos abriendo el tema y dígame, Salvador, ¿cómo describes el panorama actual de las auditorías en operaciones internacionales? Bueno, yo creo que actualmente la autoridad ha cambiado de realizar unas auditorías de manera tradicional, que era ir a la empresa y revisar en físico lo que tenía en su momento el contribuyente. Y entonces, pues ahora está echando mano de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, eso le ha permitido auditar mayor volumen de operaciones, utilizando herramientas tecnológicas que obviamente le facilitan detectar muchos errores que antes pues no eran más que a buen ojo del auditor. Uh-huh. Y ahora con estas tecnologías pues es capaz de cruzar mucha información entre lo que se declara en un documento, que en este caso es el pedimento, que es el corazón de una auditoría, y lo que se encuentra físicamente y lo que ahora le llaman la materialidad, dado que bueno, pues, se prestaba mucho a hacer simulaciones de importaciones, de exportaciones, y ahora pues las autoridades tienen esas herramientas que les permiten hacer auditorías mucho más ágiles y mucho más precisas. Muy bien. Licenciado Aníbal Ramírez, ¿usted qué nos puede decir acerca de que ha sido en los últimos años ha habido más aumento en cuanto al tema de auditorías a las empresas, incluso cuando tienen sus procesos en orden? ¿A qué se debe este incremento? Bueno, siempre lo que ha estado pasando, que las empresas manifiestan tener en orden su operación. Siempre que llega la autoridad a sus domicilios, es lo primero que dicen, ¿por qué están aquí si yo tengo mi equipo de trabajo y toda mi operación está correcta? Pago asesores, tengo equipo suficiente. Pero lo que hace la autoridad es que previamente, como lo comenta aquí el licenciado Salvador, las bases institucionales del SAT están grandísimas y conocen la operación de la empresa digitalmente. A lo mejor la empresa tiene su pedimento de manera física, pero el SAT lo tiene digital. Uh-huh.
lo tiene como una radiografía del pedimento, y la autoridad cuando va a la empresa ya lleva una directriz para revisar, y las empresas siempre van a tener algo que se les revise y por consecuencia algo que determinar. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia para quienes nos están escuchando entre una visita domiciliaria y una revisión de gabinete? Son varios aspectos diferentes. Las dos tienen una duración que debe terminar en 1 año, en 12 meses. La visita domiciliaria, por su propio nombre lo dice, la autoridad va físicamente al domicilio fiscal de la empresa. Puede ir al domicilio fiscal y puede hacer ampliaciones de visita domiciliaria en las sucursales de la empresa. Una empresa, como lo dije, tiene su domicilio fiscal donde lleva todas sus operaciones, pero también puede tener sucursales, que se le llaman sucursales, que tiene otros domicilios registrados ante el SAT, ante la Secretaría de Economía para sus programas, y también a esos domicilios también va la autoridad a revisarle. La de gabinete, también llamada coloquialmente como de escritorio, es, como su propio nombre también lo dice, es una revisión que lleva la autoridad, pero en sus oficinas. Le notifica un requerimiento a la empresa, ya sea buzón tributario o físicamente, les lleva el documento de la orden, el requerimiento, te requiero tantos pedimentos y tanta documentación para que me la entregues en 15 días en mi domicilio de la autoridad, y ya posteriormente se procede a la revisión. Este tipo de visitas domiciliarias se generan porque hay algún procedimiento, hay algún mínimo por año, algún tipo de revisión, o son aleatorias. ¿Cómo es que las hace la autoridad? Bueno, lo que pasa es que ahora las autoridades aduaneras y fiscales ya tienen una serie de criterios específicos para programar auditorías. Entre estos criterios, por ejemplo, buscan a esas empresas, ¿verdad?, en las que han detectado que celebran, por ejemplo, operaciones con factureras, aquellas que presentan pérdidas fiscales recurrentes, las que simulan y aplican, por ejemplo, ilegalmente deducciones, aquellos que obtienen ingresos que no son declarados, los que presentan inconsistencias en lo que importan y en lo que venden, así como aquellos que tienen o declaran precios por debajo del mercado, ¿sí? Eso es entre otros, ¿no? Y entonces, en base a esto, pues las autoridades están buscando quienes tienen ese tipo de actividades que obviamente pues son de riesgo para la defraudación fiscal. Cabe hacer mención que la autoridad también se fija mucho en las empresas. Ahora sí que es contraproducente las que pagan, porque a la autoridad le gusta que la empresa pague, porque la autoridad, el SAT, es recaudadora. Claro. Entonces tiene su listado de empresas a las que ya les ha iniciado facultades de comprobación y han llegado en buenos términos y han pagado. Entonces también la autoridad fiscal no va a decir de iniciarle facultades a una empresa que es problemática de que me lleva a juicios, y a una pagadora, le inicio a la pagadora. Increíble. Determino y me paga sin problema. Oye, y esto es interesante, y es interesante lo que nos comenta Salvador, que ya están haciendo uso de nuevas tecnologías, me imagino que de inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado esto para las personas que ya declaraban anteriormente, que, como dices tú, ya están ahí expuestas, o sea, ya las tiene el SAT pues fiscalizadas, ya saben que están ahí? ¿Cómo ha cambiado su trabajo y qué es lo que deberían de cuidar las empresas ahora? Bueno, en mi opinión es que ahora el mismo importador debe ser su propio auditor. Entonces, si las autoridades utilizan tecnologías, pues yo creo que el contribuyente también debe hacer lo mismo, ¿verdad? Y para eso en el mercado se encuentran distintas herramientas tecnológicas. Hay software que cruzan precisamente esa información, que te permiten revisar tus expedientes contra las bases de datos que le llaman el data stage que tiene las autoridades fiscales, de tal manera que vas a encontrar en el mercado muchos proveedores que te ofrecen este tipo de software, y está al alcance pues de todos. Y si lo contrastamos contra el monto de las multas, que ahora en el mes pasado de diciembre aumentaron hasta un 200, 300 de lo que antes cobraban,
pues yo creo que la inversión vale la pena. Y entonces hay distintos tipos de herramientas tecnológicas, ¿no? Así que pues nada más es cuestión de buscar cuál es la más adecuada y obviamente pues prepararse, ¿no? Para que de forma periódica, ya sea mensual, trimestral, realicen este tipo de auditorías los mismos importadores y exportadores también en su caso. Sin embargo, cuando la empresa, aún y cuando tiene sus sistemas, por ejemplo, los sistemas para llevar el sistema de control de inventarios, que es todo lo que importa una empresa lo tiene controlado y lo que exporta, no deja de ser alimentado por una persona. Una persona que todos cometemos errores. Claro. Así es. Entonces, es un mundo de información la que tiene que estar ingresando la empresa, la importadora, al dicho sistema, que llega un momento en que un error de dedo, lo que tú quieras, y son cantidades, y la autoridad pues también ya tiene acceso desde hace poco al sistema de control de inventarios de todas las empresas. Entonces se mete, ve el error y de ahí ya te pueden hacer un acto de fiscalización. Revísale. ¿Por qué importó tanta cantidad y la importó temporalmente a 18 meses y ya pasaron 20 y no la ha descargado? Muy bien. Hablando de los sectores, ¿cuáles creen ustedes que sean los sectores más auditados? ¿Si es la industria manufacturera de exportación o es la pyme, comercio? ¿Hay algún dato que ustedes nos puedan platicar? Pues, a opinión personal, yo creo que es la manufacturera del sector automotriz, que es la que importa más mercancía temporalmente para posteriormente exportarla o venderla aquí en el país. Y esos son los típicos errores que cometen dichas empresas. O sea, importan temporalmente, lo comentaba ahorita, no alimentan bien el sistema, de que ya lo exportaron, lo retornaron, lo dejaron aquí en el país, está mal alimentado el sistema, entonces ya está mal y la autoridad ya inicia su acto de fiscalización. Sí. Ustedes que están ahí en medio de todo esto, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas cuando reciben algún aviso o una carta de invitación? ¿Y qué tan en serio deben de tomársela? Bueno, obviamente lo que en el pedimento pues hay una infinidad de errores que sí, muchas veces son cuestiones de dedo. Pero bueno, se han implementado muchas herramientas para evitar este tipo de errores, ¿no? Ahora, a través de ventanilla única en la que, pues, simplemente lo que llamamos el comprobante con valor electrónico, que es el COBE, en el cual el contribuyente captura la información que viene en las facturas. Las sanciones son altísimas, cerca de 100,000 pesos por transmitir en forma errónea algún dato, algún valor. Entonces, existen muchas formas de evitarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, el ADN de un pedimento es la clasificación arancelaria. Entonces, ahí requieres un buen clasificador para que pues determine correctamente, porque de ahí va a depender los aranceles que vas a pagar y el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias. Entonces, obviamente, pues eso deriva su incumplimiento en una omisión de contribuciones. Por ahí tenemos en el Código Fiscal de la Federación que después de cierto monto, cercanos a los 300,000 pesos, pues ya se castiga con pena de corporal, ¿no? Que es la cárcel. Y obviamente algunas regulaciones que también, obviamente algún permiso, alguna autorización que deriva en eso, en un embargo precautorio, y que muchas veces pues son multas, quizás sanciones administrativas, que simplemente es pagar una multa, pero en ocasiones, repito, es privarlos de la libertad, ¿verdad? La omisión de contribuciones, el incumplimiento de alguna autorización. Entonces, pues yo creo que muchos de esos errores se derivan a partir de ahí, ¿verdad? O sea, y obviamente la cuestión del tema de la valoración, el no utilizar correctamente los Incoterms, y eso deriva obviamente generalmente una omisión de contribuciones, aunque también existe la posibilidad de que pagues en exceso. Digo, si le pagas más a la autoridad, pues igual no te dice nada. Nunca te va a decir que no. No le conviene. Pero sí, cuando es lo que más le preocupa, ¿verdad? La omisión de contribuciones. No, oiga, adelante más. Tomando en cuenta el tema que menciona aquí sobre la carta de invitación, es importante resaltar que la carta de invitación no es como tal un acto de fiscalización. Es una atenta invitación para que corrijas tu situación fiscal que detectó la autoridad en su momento. Te dice
como le dice aquí el licenciado, detectamos que tienes 10 pedimentos al cual tú señalaste un Incoterm erróneo, porque porque debiste haber pagado todo el seguro, el flete, y no lo pusiste en otros incrementables en el pedimento. Te da un término de 30 días para que corrijas o subsanes con documentación. Si no corriges o si no presentas la documentación, te emiten una segunda carta. O sea, ¿sabes qué? Te emitimos una carta el día tal, pasaron 30 días y no nos contestaste. 30 días. Si no contestas en esos 25 días en la segunda carta, ahora sí ya nace un acto de fiscalización según el tipo de revisión que les vaya a dar. Ya nace una visita domiciliaria o una de gabinete. Pero si tú contestas esa carta de invitación diciendo, ¿sabes qué, autoridad? Tú te equivocaste, mira, mis pedimentos se dice que yo pagué el incrementable, tal. Se subsana la irregularidad y el acto de fiscalización nunca nace, digámoslo así. Ahí termina la carta de invitación y el procedimiento a esa empresa. En este tipo de invitaciones, el contribuyente no recibe ningún aviso de que se subsanó. Ya tiene 6 meses la autoridad para cerrar la carta de invitación. Si en 6 meses tú no recibes, ahora sí que un acto de fiscalización respecto a esa observación que te hicieron hacer, que te hicieron llegar, pues la subsanaste. Pero ya si te llega, obviamente antes de los 6 meses o después si te llega la revisión, pues porque no subsanaste la observación. Entonces hay todo un procedimiento previo incluso a una sanción, ¿verdad? Que tienen las empresas, tienen bastante tiempo para responder. En este caso sí. Y te digo, los tipos de tiempo que duran las visitas, la visita domiciliaria 12 meses, se puede extender, o sea, de la visita domiciliaria pueden hacer el PAMA también, se puede dividir en la visita domiciliaria y el procedimiento administrativo en materia aduanera, el de gabinete también puede durar 12 meses, se puede extender si meten algún tipo de procedimiento, que puede ser el acuerdo conclusivo y se le observó algo y se va ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, se puede extender, también ese procedimiento dura otro año. Entonces una visita domiciliaria o una revisión de gabinete puede durar hasta 2 años. Se puede extender o se pueden pausar los plazos. Ahí viene en el código, en el 46 creo del código viene cuáles son los motivos para que se pueda suspender el plazo de una revisión, que son huelga, que desaparezca el contribuyente, que cambie de domicilio, todo eso. Muy bien. Hablando de los documentos, maestro Salvador, ¿qué otros son documentos es importante tomar a consideración antes de una auditoría? Sí, bueno, mira, el pedimento tiene 5 elementos sustantivos. Obviamente uno de ellos es el régimen al cual tú vas a destinar las mercancías, o sea, decir, qué uso le vas a dar a ellas, ¿no? Obviamente, si es una importación bajo programas de transformación y elaboración por medio de programas IMEX, pues obviamente estar al corriente, ¿no? Con los anexos, el 24, el 30, ¿verdad? Tener vigentes sus autorizaciones. Pero obviamente por ahí el artículo 81 del reglamento establece que debes tener una manifestación de valor a la cual le debes acompañar una serie de documentos, ¿no? Desde lo que es le llaman la factura o el documento equivalente, que nosotros le llamamos factura aquí, o el CFDI, el comprobante fiscal digital por internet, que es la base, ¿no? En la cual tú vas a generar una serie de documentos, porque pues ahí viene quién es tu proveedor, quién es el destinatario de la mercancía, las cantidades, la descripción, precios unitarios y en su momento pues los incrementables que tienes que considerar para determinar el valor correcto en aduana, que a final de cuentas viene siendo la base gravable a la que le vas a aplicar las distintas contribuciones. Entonces, obviamente la factura, creo que el certificado de origen, porque si deseas aplicar tratos preferenciales, pues tienes que tener en tu poder un certificado de acuerdo a los requisitos que establece cada tratado de libre comercio, ¿no? Tenemos distintos tipos de certificados y para emitir ese certificado es bien importante que conozcas lo que son las reglas de origen, porque a veces podemos estar exportando un producto, emitiendo certificados de origen, pero no conocemos esas reglas de origen para determinar si efectivamente tu producto es factible, ¿no? de recibir un trato preferencial en el país al que estás exportando. Entonces, ese es uno de los documentos básicos, ¿no? que
que hay que tener mucho cuidado. Claro, hay otros, ¿no? Al momento de hacer tu expediente, pues debes tener hasta los contratos, debes tener todas las facturas que comprueben esos gastos que son considerados como incrementables y las regulaciones. Obviamente tienes que tener cómo comprobar las regulaciones o restricciones no arancelarias, ¿no? Entonces, en general creo que serían de los más importantes. Muy bien, Así maestro. es. ¿Por qué los errores de pedimento siguen siendo una causa central de sanciones, incluso para empresas que ya tienen experiencia? Como bien lo mencionaba aquí el licenciado, es que hay muchos errores de dedo. O sea, y tan es así que hay documentos en los que sus multas, repito, por ejemplo el COBE, sus multas están, la multa mínima estamos hablando de cerca de 90 y tantos mil pesos. Por haberme equivocado, claro, hay errores que se pueden atribuir a que son errores mecanográficos o errores de dedo, pero al fin de cuentas eso puede derivar en afectar, por ejemplo, la estadística. La mayoría de los datos que se sancionan en un pedimento, pues ya lo mínimo es un dato inexacto, ¿no? Que altera la estadística. Entonces, tiene una sanción de 2.640 pesos por documento. Por documento. Así que si tenemos una operación con 5 o 6 pedimentos o más, pues nada, multiplíquenlo, ¿no? Sí, así es. Pero son los más simples, ¿no? Ya los más graves, pues tenemos, como repito, aquellos que son causales de embargo precautorio. Pero generalmente, como dice el maestro, son pues algún descuido, ¿no? De algún capturista, algún documentador que pues, se le fue. ¿Cuáles pudieron ser esos 3 errores más comunes en la elaboración de un pedimento? Lo que hayan ustedes detectado, que hayan observado. Muy bien. Bueno, los errores más comunes en un pedimento, digo yo que los más graves es la descripción de la mercancía. Porque las empresas importan mercancía que vale millones de pesos. Entonces, si tú detectas la autoridad detecta que el número de serie de esa máquina no viene en el pedimento o viene de manera errónea, para la autoridad, la máquina que te dijo que está ahí en tu empresa no es la del documento. Entonces, si esa máquina le costó 10 millones de pesos a la empresa, puede que la pierda si no la quiere regularizar. O atrás de eso viene lo que comentábamos del inicio para su cancelación de IMEX, le bajan el padrón de importadores. Entonces, tiene que ser muy exacto la descripción de la mercancía para que la empresa no corra el riesgo de que pierda esa mercancía o de que tenga que pagar otra vez esa mercancía, la importación, porque tiene que regularizarla. Si quiere quedarse con la mercancía, no perderla, tiene que regularizarla y volver a pagar los impuestos, aparte de multas, porque esa mercancía para la autoridad está de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no tiene la documentación que demuestre que esa mercancía entró legalmente al país. Hablan de un costo de 90,000 pesos más o menos por una multa. En su experiencia, ¿cuál ha sido uno de los errores más costosos que hayan visto en las empresas? Son aquellos derivados generalmente por inexactas clasificaciones. O sea, a mí me han llamado pues algunas personas, algunas incluso agencias aduanales, porque bueno, hay una responsabilidad solidaria, ¿no? Entre el agente aduanal y el importador. El importador está obligado a darle todos los elementos suficientes para determinar la correcta clasificación arancelaria. Aunque en México, a diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, quien asume la responsabilidad de la clasificación arancelaria es el agente aduanal. Entonces, en la ley aduanera hay un artículo, el 25, que establece que existe la posibilidad de hacer un reconocimiento previo a las mercancías para tener todos los elementos suficientes para elaborar el pedimento, o sea, declarar la mercancía en la correcta clasificación, porque, repito, de la inexacta o de la clasificación, pues depende los aranceles que vamos a pagar y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, si el agente aduanal que tiene esa facultad, así lo establece el artículo 42 de la ley aduanera, no realiza el reconocimiento previo por exceso de confianza, ¿verdad? De ahí se derivan muchos errores, porque el objetivo del reconocimiento previo es tener todos esos elementos, ¿verdad? De revisar la mercancía,
Si es mercancía de difícil identificación, pues tomar muestras para mandarlas a analizar y a través de un análisis del laboratorio tener los elementos para poder clasificar correctamente esta mercancía. Si no lo hacen, pues obviamente corres ese riesgo, ¿no? De ahora exceso de confianza. Y muchas veces se debe a que tu mismo proveedor te manda incluso una mercancía pues con un número de parte distinto, que es otra, ¿verdad? Varía por alguna característica y eso es suficiente para un cambio de fracción arancelaria. Entonces, obviamente desde ahí lo que estás declarando en el pedimento va a originar, repito, ¿verdad? Una omisión de contribuciones o el incumplimiento de algún permiso. Y entonces ese fue el caso de una situación, ¿verdad? En el cual, sobre todo en los productos de difícil identificación, que requieres análisis de laboratorio, sobre todo en los productos siderúrgicos, que es, obviamente, pues si yo lo veo, es una lámina, pero pues para mí es metal, ¿verdad? Sí, pero tienes que ver de qué es la composición y a veces la composición hace que una fracción sea distinta a otra. Entonces, si tú emites un permiso o solicitas un permiso en donde tú capturas tu fracción arancelaria y dentro de las facultades de comprobación que tiene la autoridad, que es la toma de muestras al momento del despacho de enero, el resultado del laboratorio resulta que es otro, pues entonces tu permiso ya no es válido y por lo tanto procede. Y sí, estamos hablando que las sanciones, estamos hablando del 130 al 150 veces del valor de las mercancías, ¿no? Entonces, si traes una mercancía que vale $1,000,000 de pesos, pues eche cálculo, ¿no? De cuánto va a ser. Aparte de perder la mercancía, cumplir con la multa. Con la multa. Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo rápido. Sí, Adrián, yo sé que estás embebido en el tema porque podrían estar aquí platicando mucho, pero pues hicimos la invitación abierta al auditorio. Si alguien pudiera llevarse, van a tener una capacitación, Adrián, no sé si nos puedas decir cuándo va a ser, a qué hora. Claro que sí, los esperamos el próximo 25 y 26 de marzo, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Son 8 horas de capacitación. Ya vieron ahorita el nivel de conocimiento que traen nuestros dos consultores. Ellos pues van a explicar estos temas con un lenguaje muy sencillo, muy práctico. Por eso es que estamos invitando a la comunidad emprendedora de Durango. Todas estas empresas pequeñas y medianas empresas que se dedican a importar productos en diferentes sectores, los invitamos a que se adhieran a esta capacitación y el proceso de inscripción es muy sencillo. Los invitamos a que pasen a las redes sociales del World Trade Center, ahí van a encontrar una liga de registro y pues los esperamos a estos 2 días muy nutridos de capacitación. Así es, y recuerden que el cupo es limitado y las empresas que mejor se adaptan son las que se preparan. Entonces los esperamos por ahí. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Radio Empréndete. Nos vemos por aquí el próximo jueves a las 11:15 de la mañana. Esto fue Radio Empréndete. Atención a quien ve y busca hacer cosas diferentes. A ese rebelde que enfrenta riesgos. A quien cree y crea un mejor futuro. Atención tú, que eres un fuera de serie. Este fue un programa para ti, donde tocamos temas de innovación, emprendimiento, empresas, liderazgo, crecimiento personal y todos esos temas que son de utilidad para despegar tu idea, tu negocio o aquello que te propusiste alcanzar. Gracias por tu atención.